grabar. Ahí está. Entonces vamos a empezar, lo mismo de siempre. Esta vez lo voy a hacer un poquito más ordenadito todo. Voy a guardar esto en una carpeta. A ver dónde tenemos Incuyo y le vamos a poner CSS. Dentro de esa carpeta vamos a poner PHP. Ahí vamos a abrir también el XAMPP. Tenerlo abierto. Index.php. Y acá a mí lo que me gusta hacer para trabajar con Sublime es hacer esto. Open folder. Cuyo, ahí lo tenía ahí, CSS, ahí, tenerlo abierto así. Un poquito para manejarnos, como nos vamos a manejar con varias cosas, lo vamos a tener así bonito. Entonces vamos a empezar como siempre, ahí vamos, primero index.php, vamos a ver algunas cositas primero para tener en cuenta de estilos, vamos a hacer primero lo mismo de siempre, vamos a poner CSS. Entonces, para tener en cuenta, el estilo es lo que nos va a dar la personalización, ¿bien? Todo lo que nosotros queramos, colorcitos, ubicaciones, todo eso nos lo va a dar CSS. Vamos a tratar siempre de hacerlo con CSS, ubicar todas las cosas, ¿bien? Y el primer punto es pensar, tenemos tres formas de hacer CSS, ¿bien? La primera forma, la forma más fácil, que vamos a hacer un titulito para verlo, le vamos a poner CSS. Primera forma de hacer de estilos es mismamente dentro de las etiquetas. Se permite poner style, bien, hacer el estilo y poner ahí configuraciones de CSS. Nosotros hay un montón de propiedades de CSS que podemos buscarlo, CSS, a ver, por ahí. Su forma de ver qué van a hacer es, bueno, ir viendo todas las cositas que hay. Por acá hay un montón de propiedades para poner CSS, todo va en torno al estilo, bien, a la ubicación, personalización, todo lo que nosotros queramos. La más fácil de ponerle acá es, por ejemplo, el color. Bien, el color es el color de la letra, bien, entonces le vamos a poner red. Bien. Siempre intentar cuando uno pone el estilo de manejarnos con punto y coma al final. Cada vez que ponemos una propiedad, algo, cambiamos algo, métanle punto y coma al final. Bien. Lo podemos ver por acá, esto, a ver, localhost, Incuyo, CSS. Esperan que lo guarde. Si no lo guardo, no me va a mostrar nada. Bien, ahí le pusimos el colorcito rojo. Una cosa a tener en cuenta, bueno, que yo les dije antes de tener todo esto, puede pasar que a veces le cambien los estilos. Esto yo lo hablé el año pasado y lo repito ahora. Puede pasar que a veces cambien los estilos, estén cambiando personalizaciones. Y puede pasar que no les cambien el navegador o se quede con el estilo antiguo, ¿bien? Puede pasar. Generalmente cuando empiezan a toquetear mucho todas las cositas estas, puede pasar. Opción 1, ¿qué es lo que hago yo? Para no complicármelo tanto, de fácil. Tengan un navegador, como por ejemplo yo tengo el Mozilla para hacer todas estas cositas de prueba, y vengo y le limpio el historial, por ejemplo. Bien. Lo que pasa es el caché que tiene el navegador, este caché que está ahí, bien, es el que empieza a joder, que a veces se queda con las personalizaciones antiguas, bien, y jode un poquito a veces. Entonces yo lo que hago es borro todo y ya directo, por las dudas, bien. Ya enseguida vamos a ver otra forma, que también se las mencioné antes, pero ya la vamos a ver. En el servidor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Que ya lo vamos a ver en un futuro. Cuando uno, por ejemplo, lo sube a la página web, primero, lo que se hace es, lo que se sube es lo que está listo. Lo que se va cambiando se hace aparte, no se hace mismamente en lo online, ¿bien? Por lo general. Y una vez que se cambie todo, bueno, se actualiza lo que yo cambié, el archivo, que ya lo vamos a ver, un archivo aparte, por ejemplo, CSS, se cambia ese archivo. Y ya directamente se actualiza todo, ¿bien? Pero esto es más que nada cuando empieza uno a juguetear con todo esto, que hace muchos cambios, cambia muchas personalizaciones, bueno, puede pasar ahí. Pero por lo general en un servidor, en algo cuando esté subido, uno sube las cosas y ahí se deja, ¿bien? No empieza a toquetear una vez cuando esté subido, sino que muchas veces se hace offline, todo, ¿bien? Entonces eso es una cosita a tenerlo en cuenta. Esta es la primera, nosotros podemos ponerle el estilo de esta manera, ¿bien? A cada una de las etiquetas que nosotros queramos, ¿bien? También, otra forma, segunda forma, es venirnos al head y escribir también style. Bien.
Fíjense que ahí me permite, me pone una etiqueta. Y yo dentro de estas dos etiquetas, puedo crear todos los estilos que yo quiera. ¿Vean? Esa es la segunda forma. ¿Qué es lo que tengo que tener yo en cuenta acá? Bueno, que por lo general hay que decirle a qué etiqueta voy a cambiarle el color. Por ejemplo, bien, si yo me vengo por acá, si yo quiero cambiarle al H1, a la etiqueta H1, se escribe directamente el nombre de la etiqueta H1 entre llavecitas, bien, y entre llavecitas ponemos todas las propiedades que nosotros queramos. Por ejemplo, recién la del color red, bien, se vería de esta forma, bien. Y de ahí yo le puedo cambiar todo lo que yo quiera. Por ejemplo, le podemos cambiar la fuente, lo podemos poner en píxeles, por ejemplo, y le podemos poner también, supongamos, Calibri. A mí me gusta Calibri, ¿bien? Para cambiarle un poquito las cosas. Y lo vamos a tener esto ahí al ladito para verlo. Bien, ahí ya lo tenemos por ahí. Bien. Hay muchas cositas a tener en cuenta en esto de propiedades, de medidas, por ejemplo. Hay muchas medidas, bien, para utilizar a lo largo que vamos a ir viendo, a lo largo de CSS. Todo depende un poco de lo que quiero utilizar. Lo más común es utilizar píxeles, no hacérselo tan complicado. Pero, por ejemplo, hay una medida que se llama EM, hay otra medida que se llama REM. Estas medidas, bueno, se basan también un poquito en píxeles, pero son diferentes. Bien, fíjense, esta es más grande. Bien. Entonces hay que tener en cuenta un poquito qué es lo que yo quiero. Lo más normal es trabajar en píxeles, bien, para saber, sabemos lo que es un píxel, más o menos lo que puede abarcar. Una vez que lo ven, que lo prueban, es lo más común de usarlo, bien. Entonces esta sería la segunda forma, bien. Segunda forma de cambiar el estilo, bien. Yo acá podría hacer todos los estilos que yo quiera, pero ¿qué tiene? Bueno, un poquito como pasaba que yo les mostré de PHP, que tratábamos de poner las cosas en archivitos aparte y después incluirlo. Bueno, también con estilos se hace crear un archivito aparte que sea .css con la extensión. Bien, de esta forma, crear un archivito, guardarlo y, por ejemplo, ponerle acá directamente sin ninguna extensión, ponerle así, estilos.css, el nombre que ustedes quieran, estilos CSS es el más común. Bien, crear un archivito aparte y llamar ese archivito dentro de lo que yo voy a utilizar. Por ejemplo, la forma que se utiliza es un link. Bien, se pone así la etiqueta. Fíjense que ya me pone ahí que va a ser para un CSS. Y se pone ahí en href, se pone el nombre del archivito. Bien, que sería el archivito este que está acá. La forma más común de utilizar las cosas, bueno, es esta forma. Utilizar un archivo aparte. ¿Por qué? Bueno, porque lo mismo de siempre. Yo puedo tener varios archivos, varias partes de la página en donde quiero utilizar los estilos, ¿bien? Y bueno, yo de esa forma, yo lo puedo llamar las veces que quiera y el estilo se va a compartir, ¿bien? Hay que tener ciertas cosas en cuenta con esto de los estilos, como por ejemplo de que, bueno, los estilos van jugando un poquito con la personalización y estas etiquetas, pero fíjense que, bueno, si yo utilizo las etiquetas de esta forma, bueno, yo cada etiqueta H1 va a tener la misma configuración. Ahí lo vamos a ver. Fíjense que todo tiene la misma configuración. ¿Bien? Entonces, visto de esta manera, si yo lo pusiera acá en el archivito aparte, se vería así. Muy parecido a como yo lo puse en el style, acá, que esto que está acá. Bien, pero iría acá en el otro archivito aparte. Lo vamos a ordenar para que me quede igual. Bien. Y se lo vamos a sacar de acá. Por ahora. Bien. Se lo voy a sacar de ahí. Bien, entonces como yo llamo al archivito aparte, bueno, todo lo que esté acá se aplica, van a ver que no cambia, ahí se mantiene. Se aplica esto. Bueno, cositas que podemos tener en cuenta en torno a jugar un poquito con CSS es lo siguiente, fíjense, si yo me viniera acá, por ejemplo, y en cuyo le digo color blue, fíjense, cambia el color acá. Bueno, un poquito de prioridades es eso, nada más. Que bueno, si bien el estilo este se le da a todas las etiquetas H1, bien, a todas las etiquetas le estamos dando, por ejemplo, el color red. Si dentro de una etiqueta yo le pongo un estilo predeterminado, bueno, se lo cambia un poco, bien, le modifica el color que yo tenía acá, en vez de red,
se lo ponemos blue, bien, por ejemplo. Eso es lo que se puede hacer también si uno quisiera. Dentro de la etiqueta le cambia la configuración particular a cada uno. Pero bueno, ¿cuál sería la mejor opción para no tener que hacer esto? Porque no se estila hacer esto, de poner esto estilo así. Cuando, por ejemplo, yo tengo varias cosas y quiero que cada una, por ejemplo, tengo dos etiquetas H1, pero que quiero, por ejemplo, personalizar cada una. Bien. Es decir, se puede darle una configuración normal, supongamos, a esto, para que todas las etiquetas tengan lo mismo, pero también, por ejemplo, se puede poner lo siguiente. Vamos a usar los dos. Podemos ponerle una etiqueta, un ID, por ejemplo, y yo decir que esta etiqueta, supongamos, sea el título. Le vamos a poner título. Bien. Supongamos que esta etiqueta tiene un ID título. Es decir, que yo estoy diciendo que esa etiqueta la puedo identificar con este nombre, bien, con título. Y yo también, bueno, desde CSS, yo puedo meterme a ese ID, bien, que se pone así, con este signo, bien, y yo ponerlo así, título. Y yo darle una personalización específica, por ejemplo, a eso, que era blue. Bien, ahí lo tenemos. Bien, si vemos no cambia nada por ahora. Esto sería con ID. ¿Qué tiene el ID? Bien, de utilizar ID. Bueno, un ID, cuando yo le doy una etiqueta, un ID, solo una etiqueta puede tener el ID. Bien, es decir que si yo, por ejemplo, creara otra etiqueta igual, y yo tratara de ponerle ID, así, lo mismo, vamos a ponerle acá la PHP, programa central, le vamos a poner. Bien. Si yo trato de hacer esto, bueno, puede ser que me funcione o puede ser que después trate de dar error, puede pasar, bien. Entonces, lo común, lo que se trata de hacer es a tener en cuenta esto, bien. Por lo general, si yo tengo la misma etiqueta, o sea, por ejemplo, H1, el ID funciona, bien, pero puede pasar que tenga diferentes tipos de etiquetas y el ID no me funcione. Entonces, por lo general, en vez de ID, muchas veces se utilizan las clases. ¿Bien? Clases. Ahí. Funciona muy parecido al ID. Nada más que las clases me va a permitir yo esa personalización que le pongo a la clase, ponérselo a múltiple cantidad de cosas y que no tenga ningún error. ¿Bien? Eso es lo bueno que tienen las clases. Yo puedo tener diferentes tipos de clases, ¿bien? Con configuraciones, y yo poderla usarla en todas las etiquetas que yo quiera sin ningún problema, no me va a dar ningún error. Entonces, cuando yo sé, por ejemplo, cuando quiero utilizar un ID, cuando quiero usar una clase, por lo general un ID lo van a usar cuando quieran algo específico, ¿bien? Y que sea una sola cosa, ponerle algo. Y la clase la van a utilizar cuando a múltiples cosas le quieran poner la misma configuración de propiedades CSS, ¿bien? No hay mucha diferencia en sí. Por ejemplo, acá lo único que cambia es un ID es este simbolito, ¿bien? El hashtag o el numeral, y la clase es el punto, ¿bien? De ahí nosotros podemos darle la configuración que nosotros queramos y poderlo utilizar en todos lados, ¿bien? Entonces tenemos tres cosas, ¿bien? Para pensar en CSS. Una es poder darle una etiqueta, ¿bien? Y que todas las etiquetas tengan lo mismo. Un ID, para darle específicamente, vamos a tratar de ponerle solo una configuración a algún lado, ¿bien? Y una clase que vamos a usar esa clase para múltiples cosas, ¿bien? Visto un poquito de esta forma, ¿bien? Visto un poquito de esta forma que tenemos por ahí, de esta forma, nosotros podemos empezar a jugar con clases, ID y empezar a personalizar un poco las cosas, ¿bien? Uno le puede poner la personalización que uno realmente quiera a todo el archivo, ¿bien? Entonces vamos a ver algunas cositas interesantes que yo les puedo decir de CSS para empezar un poquito a verlo. Y es, por ejemplo, vamos a verlo un poquito, algunas cositas interesantes que se pueden ver. El background color de fondo, ¿bien? Le vamos a poner un color de fondo, le vamos a poner orange, así se ve. Naranja le vamos a poner, por así lo vean. ¿Bien?
Acá tienen un poquito el color de fondo, bien, que tenemos por acá. Y esto es un poco el body. Recuerden que yo les dije que el body era todo lo blanco, toda esta parte acá blanca, que todo esto ahora todo lo naranja, que era lo que nosotros poníamos acá, bien, todas las etiquetas dentro. Bien. Entonces, bueno, ¿qué se estila hacer un poquito con CSS cuando yo trabajo con HTML? Bien, se estila mucho utilizar muchos contenedores, bien. Para los que vimos con Python, un poco como los frames, bien, son contenedores de cosas, bien, que acá se llaman div, son los famosos div, bien. Entonces se estilan usar mucho estos contenedores para hacer estas cosas, bien. Entonces, ¿cómo se vería un contenedor? Lo vamos a ver. Bien, un contenedor, recuerden, por ejemplo, yo lo puedo poner así. Uy, esto no. Cierro div. Ah, está, cierro div. Bien. Un contenedor, bien, pueden contener otras etiquetas o otros componentes que yo quiera. Y yo de ahí poder ir separando cosas de la página como yo quiera para darles el estilo para una parte, para otra parte a otro contenedor darle otro estilo. Ir haciendo ahí, separando un poquito las cosas. Entonces, alguna cosita interesante para tener en cuenta es, por ejemplo, lo siguiente, fíjense. Yo le voy a poner una clase para ponerle contenedor. Yo por lo general siempre al div, al que contiene cosas, le pongo contenedor. Contenedor 1, 2, 3 o contenedor para ciertas cosas, ¿bien? Pero siempre le pongo contenedor, por ahí. Entonces, fíjense una cosita interesante a tener en cuenta, para que lo vean acá. Le vamos a poner contenedor. Y le voy a poner background color. ¿Qué le vamos a poner? A este le vamos a poner white, para que se vea lo que quiero mostrar. Fíjense, bueno, ahí esperen, me quedó un poquito, esto lo vamos a poner también ahí dentro. Así me queda todo junto. A ver, ahí que me quede todo junto. Fíjense un poquito, que algo a tener en cuenta, que esto es lo más común del mundo, que a mí también, yo con la primera vez que lo vi, y es lo primero que les digo que arreglar. Es, por ejemplo, cuando estoy trabajando con CSS, fíjense que una cosa es el body, ¿bien? Que fíjense que es todo lo naranja, y esto es el contenedor que está en blanco, ¿bien? Fíjense una cosa que pasa a veces, es que dejan los bordecitos estos bordecitos, fíjense, que yo no le he dado, si recordamos un poco, tenemos dentro de los manejo de bordes, ¿bien? Tenemos el margen, que era lo que me dejaba un espacio dentro del contenedor, bien, yo podía poner, por ejemplo, un margen, vamos acá, esto lo vamos a cerrar ya, un margen y de acá dentro del contenedor me dejaba un espacio, bien. El padding, que era el padding por fuera, bien, que me deja un espacio. Entonces, bueno, por defecto, generalmente en los navegadores, fíjense, el body se separa de los contenedores y siempre deja un espacio, bien. ¿Cómo se arregla eso? Fácil, generalmente se viene acá al body y como por lo general deja un margen por defecto, por lo general siempre se empieza poniendo esto. Sacándole esos márgenes o padding que le pone por defecto, ¿bien? Fíjense por ahí que me lo ha sacado ya hacia la izquierda. Entonces, bueno, eso es una cosita a tener en cuenta, ¿bien? Si yo quiero que sacar esos bordes por ahí, los puedo sacar de esta forma, ¿bien? Sacándolos con padding o qué más. Yo lo pongo así porque, bueno, si yo esto lo sacara, no nos daríamos cuenta casi. Fíjense. A ver si lo vamos a poner como comentario. Ahí está, como comentario. Fíjense que por ahí no nos damos cuenta. Bien. Entonces hay que tener cuidado con algunas cositas. Por lo general, cuando trabajen con estilos, traten de ponerle un fondo. Bien. Le vamos a poner así para que vean que mucho no nos damos cuenta. Ahí y acá. Ahí está. Entonces, por lo general, cuando trabajen con estilo, ya les digo que le pongan un colorcito así visible, bien, por ejemplo, un naranja, un rojo, algo, mientras estén trabajando con las cosas, para ir viendo qué cambios tienen, cómo posicionar las cosas, bien, ir teniendo en cuenta esas pequeñas cositas, bien. Entonces, irle cambiando el color, bien, a todas las cosas cuando vayan haciendo, bien. Y después, una vez que ya tienen todo ahí más o menos sabido, le quitan y le vuelven a poner todo normal, bien. Entonces, bueno, esto es un poquito de CSS. Me imagino que si han visto algo así, ya más o menos tienen en claro un poquito de
cómo se juega con CSS, cómo le vamos poniendo las propiedades, ¿bien? Pero nosotros nos vamos a meter de lleno ya un poquito con los displays, ¿bien? Para tener en cuenta un poquito ya cómo jugar bien con CSS, con Grid, con Flexbox, ¿bien? Un poquito para tener en cuenta esas pequeñas cosas, ¿bien? Que es un poquito por así decirlo, o la funcionalidad más importante que tiene hoy en día CSS, el Grid o este Flex, ¿bien? Que se puede usar cualquiera de los dos. Entonces vamos a tratar de ver un poquito de esas cosas, ¿bien? Para manejarnos bien con la página y cuando yo les muestre Bootstrap, que estemos trabajando con Bootstrap, muchas cositas ya vienen incluidas, el display ya viene incluido directo en Bootstrap. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta cómo trabajar con eso. Entonces vamos a trabajar directamente, ahora acá, vamos a sacar un poquito estas tres cositas que tenemos, y vamos a trabajar con, por ejemplo, Grid al principio. Vamos a sacar esto de cero. Esto fue un poquito un resumen, alguna vista inicial de CSS. Vamos a trabajar con Grid. Para trabajar con Grid, ahora lo que yo les voy a mostrar es vamos a hacer varios contenedores, ¿bien? Y hay que tener una cuenta una cosa, ¿bien? Para trabajar con Grid o mismamente Flexbox, hay que tener en cuenta que por lo general se hace un contenedor, ¿bien? O algo que contenga múltiples elementos dentro. No solamente tiene que ser un div, sino puede ser otra etiqueta, como hemos visto que puede ser nav, bien, que era para la barra de navegación. Puede ser también section, bien. Algo que me diga que contenga varios elementos dentro. Uno también podría utilizar solo div y no utilizar nav y no utilizar otras cosas, bien, también lo puede utilizar tranquilamente. Y vamos a llegar a lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ahora unos cuantos div dentro de divs, bien, unos cuantos contenedorcitos pequeños, acá, bien, vamos a poner varios. Entonces, ¿qué se hace? Por lo general, bueno, yo a este contenedor grande es el que le voy a dar yo el display, que por ejemplo va a ser Grid o Flexbox. Vamos a empezar con Grid un poquito, bien. Siempre tengo que tener un contenedor más grande que contengan cosas, y ese es el que yo le voy a poner el display, bien. Entonces sería fácil, bien. Yo, por ejemplo, acá vamos a usar clases, vamos a empezar a usar clases, que es lo más común de utilizarlo, y que nos va a ayudar luego obviamente, para Bootstrap. Entonces vamos a utilizar esto, contenedor, y le vamos a poner el display. Se pone así, display. Ahí es donde yo pongo, si quiero usar, por ejemplo, Flex, o quiero usar, por ejemplo, Grid. Bien. El Grid es un poco la grilla, misma grilla de siempre, donde tiene filas, donde tiene columnas, ¿bien? ¿Por qué se estila hoy en día mucho usar Grid? Porque es mucho más fácil de ubicarse, ¿bien? En filas y columnas, las cosas, ¿bien? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que tengo que hacer yo es decirle primero, por ejemplo, cuántas filas y cuántas columnas van a haber. Entonces, por ejemplo, bueno, por ahora podríamos ver por acá, a ver, no sé cuántas cree, a ver si cree 6, 2, 4, 6, ¿bien? Entonces vamos a hacerla más fácil, ¿bien? Vamos a decirle, por ejemplo, al principio, que van a ver, grid se pone así, grid-template, rows, ¿bien? Este template es lo que me va a decir cuántas filas van a ver, cuántas columnas van a ver, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo le podría decir ahora que van a haber 8 columnas, ¿bien? ¿Cómo se hace por lo general? Bueno, hay diferentes formas de hacer esto, ¿bien? De decirle cuántas filas van a ver. Primera forma, la forma más tediosa, ¿bien? Pero igual la vamos a ver, es ir poniendo el tamaño de cada fila separado por un espacio. Como por ejemplo así, 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles. Y así poner 8. Vamos a poner las 8. 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles. Tenemos 2, 4, 6. 6 ya habíamos hecho, no 8, ¿verdad? 6. Ir separando así. Entonces lo que hace es, bueno, hace 6 filas de 1, 2, 3, 4, de 100 píxeles cada una. Bien. Esa sería la primera. Pero bueno, ¿qué es lo que además yo tengo que decirle? Bien, porque si esto lo vamos a guardarlo por acá. Y vamos a ponerle así, un 1, 2, 3, para que se vea un poquito. ¿Qué es lo que pasa por acá? Bien, fíjense,
que por defecto ahí ya no los hace. Y si vemos por acá, si inspeccionamos un poquito, bien, recuerden que por acá, bueno, esto lo tienen, no sé bien dónde lo tiene Chrome, pero Bootstrap, Firefox lo tiene ahí para ver un poquito la grilla. Bien, fíjense por ahí que lo que me ha hecho es crear lo podemos agrandar un poquito más, si se ve. Es crearme 6 filas, bien de 6 píxeles cada una. Entonces lo que contenga un poco lo va ordenando a lo que tiene, bien. Por ahora no hemos puesto ninguna columna, entonces bueno, por ahora cada uno de los divs que tenemos por acá toman una fila, bien, de esta grilla que estoy creando yo por acá, bien. Si yo, por ejemplo, acá le vamos a poner lo mismo a este template, pero yo le pongo, por ejemplo, unas columnas, bien, que le vamos a poner 2 columnas de 200 píxeles cada una, por ejemplo. Vamos a irlo viendo esto para que lo vean. Fíjense cómo me lo crea, bien. Y un poquito lo va ordenando solo, bien. CSS se va ordenando solo. Entonces, bueno, dice la primera que tenía por acá, bien, el primer div lo pone la primera, después tengo otro más, bueno, sí, lo pongo, tengo otro espacio acá, meto el 2 ahí arribita, primera fila, segunda columna. Después ya no tengo más espacio, pero hay otro contenedor más, bueno, lo va poniendo abajo y lo va rellenando todo lo que tengo, bien. Entonces de ahí puedo empezar a jugar un poquito con cómo tengo yo todas estas cositas, ¿bien? Y cómo ir ubicando las cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, esto lo hace automático, ¿bien? Si yo no le digo nada, le pongo nada más como quiero, cuántas filas quiero que haya, cuántas columnas quiero que haya, lo va haciendo automático esto. Pero supongamos que yo no quiero que sea automático, ¿bien? Y yo quiero, por ejemplo, que la primera, esta, primera celdita, tome 2 espacios. Bueno, se hace de la siguiente forma. Vamos a irnos al primer div y le vamos a poner una clase. Por lo general, a mí me van a ver siempre que le pongo ítem, bien, dentro del contenedor. Siempre le pongo ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a ponerle una clase a cada div por ahora, bien, así. Ya le voy a cambiar ahí el 2 a 3 y 4, así. Y espacio ahí, espacio, le vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos 6 ítems, bien. Entonces supongamos que el primero le queremos poner que tome 2 acá. Bueno, hay muchas formas de hacer esto. Vamos a empezar con la primera, la más fácil, es darle a este ítem 1, que era este de acá, que era el que tenía la clase, decirle que yo quiero que tome 2 filas, digo 2 columnas, bien. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer, bien, es venirnos acá y decirles que en el grid que yo estoy haciendo, no grid que yo estoy haciendo, por ejemplo, en las columnas, tome 2 columnas. Hay muchas formas de hacerlo acá, bien. La forma más fácil, la primera forma más fácil es poner esto, spam, ¿bien? Que lo que pasa spam es, por así decirlo, que sería expanda, pero que, por ejemplo, si tiene una celda, si nosotros pusiéramos así, spam 2, lo que está diciendo es que tome 2 lugarcitos, ¿bien? Que se tome 2 lugarcitos. Ahí te lo tengo que guardar, si no, no va a pasar nada. Y acá, otra cosa, cuidado, que yo no lo he puesto, ¿bien? Por ahí. Ahí. Por acá. Una cosita que tengo que tener en cuenta, antes de poner eso un poco, del spam, es ir pensando también, bueno, ¿cómo tengo las celdas? Antes de poner el spam, que yo mismamente les puedo decir, antes de poner esto, lo voy a hacer un poquito más completo, para no avanzar tanto, bien. Le voy a poner acá también el grid column, el grid row, bien, para ir mostrándoles primero esto, antes de ponerle el spam, bien. Y es decirle un poco, ahí, antes de mostrarle, antes de saltarme cosas, porque a veces me salto cosas, bien. Lo vamos a hacer voy a ir un poquito más lento, lo voy a tratar de hacerlo más completo, bien. Y es decirles un poco que, bueno, fíjense, antes que nada, grid row me va a indicar en qué fila, en qué posición de la fila quiero yo el ítem 1, bien, este ítem que yo tenía acá, este div de acá, bien, lo voy a guardar. Y después, el grid column es el que me dice en qué columna quiero yo. No sé por qué acá
A ver, quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Ah, mirá vos. No, me quedé un poco atontado, porque si se fijan, esta G es diferente a esta G. Y es uno porque se autocompletó y el otro porque lo puse a mano. No sabía eso. Mira, algo nuevo se aprende todos los días. Bien. Pero a este le vamos a poner row, no column. Ahí está. Bien. Entonces vamos a ir despacito. Grid row, yo le puedo decir en qué fila quiero que estén las cosas. Bien. Por ejemplo, en la fila 1. Bien. En la grid column, yo le puedo decir en qué columna quiero que estén las cosas. Si yo lo pusiera así, por ejemplo, antes de irme salteando cosas, si yo lo pusiera así, tendríamos lo mismo de siempre, bien, tendríamos lo mismo, bien, lo mismo que se hace automáticamente, bien, no se vería cambio, porque está acá, el 1 estaría acá, fila 1, columna 1, bien. Si yo, por ejemplo, le pusiera acá un 2, vamos a guardarlo, fíjense que ahora se pasa este acá, bien, pero el autocompletado, un poco esto de que hace grid, de que va rellenando las cosas, los cuadritos que tiene, fíjense que el 2 lo ha puesto acá. ¿Por qué? Porque bueno, yo le di una posición al primero, pero en la primera celda hay un lugar libre. Bien, como hay un lugar libre, lo completa con lo siguiente que yo tenga. Como fíjense que a lo siguiente yo no le puse ninguna configuración. Bien, como yo no le puse ninguna configuración, bueno, fíjense que ahí me lo autocompleta. O sea, el ítem 2 va ahora a la celda 1. Bien, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? ¿Qué se puede hacer acá? Bueno, hay que tener cuidado acá, hay que tener cuidado. Y por ejemplo, acá, si uno quisiera que el 2 fuera el siguiente, bueno, tengo que empezar a darles configuraciones a cada una de estas celditas. Bien, si no vamos a tener complicadas las cosas. Entonces, por ejemplo, lo que habría que hacer es si yo tengo 6 ítems, bien, vamos a ponerlo así, y yo, por ejemplo, el 2 quiero que esté abajo y que esta primera celda esté vacía, yo tengo que darle a cada uno de estos ítems, vamos a poner 2, 3, 4, 5, y me falta uno más, 6. Ir diciéndole a cada uno de estas cosas qué pasa, ¿bien? En dónde está, en dónde yo las quiero ubicar. Porque si yo, esto lo vamos a cortar para mostrarlo nada más, si yo al ítem 2 mismamente, fíjense, yo le dijera que quiero que esté acá abajito, ¿bien? Acá abajito en donde está el 3. Si yo vengo y hago esto, fíjense acá, ahora el 3, que era el siguiente, me lo pone en el 1, ¿bien? Entonces yo le tengo que poner acá, a cada uno, como lo quiero tener yo. Por ejemplo, vamos a dejar el primer espacio vacío, y vamos a ir completando los otros. Vamos a poner este 2, 2, este sería 3, 1, 3, 2, y este le vamos a poner 4, 1. Bien. Y de esta forma, fíjense que ahí sí, dándole uno a cada uno, me deja el espacio. Si yo no le pongo, si yo tengo un contenedor y tengo ciertas cosas dentro, bien, tengo ciertas cosas dentro, lo que va a pasar, lo que va a suceder, es que si yo no le pongo algo, bien, configuración y a otra sí, me lo va a ir autocompletando todo lo que tenga, bien. Entonces, por lo general, hay que tratar de darle configuración a cada una de las cosas que yo tenga, bien, para pensar en esas pequeñas cositas que pueden suceder, bien. Fíjense que esto es fácil, mientras yo tengo 6 ítems, a cada ítem le digo en qué celda quiero que esté, es decir, por ejemplo, fila 1, columna 2, bien. Pero puede pasar, por ejemplo, ahora sí lo vamos a ver, que yo mismamente decirle que quiero que tome 2 espacios, bien. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para decirle, por ejemplo, el 1 que tome todo lo que esté ahí? Bien. Hay varias formas de hacer esto, bien. Hay varias formas. Una forma, una forma es utilizando las líneas que se crean con el grid, bien, antes de poner el span. Una forma es utilizando las líneas que se ponen acá en el grid, bien, que fíjense que nos ha hecho esto es lindo para verlo, porque nos ha hecho el cuadrado con todas las líneas, ¿ven?
Entonces hay que tener una cosa en cuenta. Yo no sé si por acá me lo va a poner. Bien. Fíjense que por ahí, que le he puesto que me marque el número de línea. Bien. Una cosa que se puede hacer es decirle con el grid de qué línea quiero que esté yo. Bien. Entonces, por ejemplo, algo que se puede decirle es venirnos por acá. Por ejemplo, acá el primero, le vamos a decir en las columnas. Decirle, por ejemplo, que quiero que esté desde la línea 1 hasta la línea 3. Y se pone de la siguiente forma. 1/3. Bien. Entonces lo que hace, si nos fijamos por acá, está tomando todos estos dos. Por ahora no lo vemos muy bien. Podríamos ponerle un colorcito para que se vea bien. Le vamos a poner yellow, le vamos a poner. Así se ve bien. Bien. Fíjense que ahí me ha tomado los dos. Es decir, que puedo trabajar con líneas dentro del grid. Son estas líneas que ustedes ven acá. Bien. Es decir, desde la línea 1 hasta la línea 3. Bien. Otra cosa que se puede hacer es utilizar el span. Y se puede utilizar de diferentes formas. Recién, como les dije, poner span 2. Otra forma es, por ejemplo, decirle también que haga esto, por ejemplo, así. Desde la línea 1, que tome 2. Vamos a ver que es lo mismo. Bien, toma lo mismo. Entonces hay muchas formas de hacer esto. Bien, hay muchas formas de hacer estas cositas, de ir poniendo como quiero yo los recuadritos dentro del grid. Bien, por lo general se trata de darle acá, fíjense, una fila por ahí, fíjense cómo es, una fila y una columna, y yo irme ubicando desde esa forma. Bien. Otra cosita que se puede hacer, que lo vamos a intentar a ver si me sale. A diferencia de esto, otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, hacer lo siguiente, ya un poquito más avanzado. Vamos a ir por acá. No, primero lo vamos a hacer, antes que nada lo vamos a hacer acá. Otra cosita que se puede hacer un poquito más avanzada es, por ejemplo, yo voy a agarrar esto, lo vamos a poner por ahora como comentario, así lo vemos bien. Acá, esto de acá. Vamos a ver cómo se nos ve ahí. Bien. Fíjense que por ahí me lo he autocompletado lo siguiente, pero es para mostrarles lo siguiente. Otra cosa también que se puede hacer para jugar un poquito con las líneas, es en vez de decirle yo qué fila y qué columna quiero, bueno, se puede utilizar también este grid area, que también me permite un poco, con estas líneas que yo tengo acá, con estas líneas que yo tengo marcadas acá, darle también un área. Bien, por ejemplo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es esto del grid area? Que es un poquito complicado, o sea, puede parecer medio complicado, bien de entender, pero fácil cuando sabemos cada cosa que es. Bien. Hay 4 cositas, vamos a ponerle así 4 cositas. Así. La primera línea que se pone es la primera línea donde empieza la fila. Vamos a suponer que yo quiero que me abarque estos 4 espacios. Bien. Entonces fíjense cómo se hace. Yo quiero que empiece de la línea 1, de la fila 1. Bien. Ahí. Entonces ahí estaría poniendo la primera línea de las filas. Ahora, como podría parecer, que recién yo les mostré, uno si pusiera acá, supongamos que llegue a la línea 3, esto está equivocado, ¿bien? Porque el segundo número, en realidad, es donde empiezan las columnas, ¿bien? Medio raro, pero es así. El segundo número, luego de las barras, es donde empiezan las columnas, que sería, por ejemplo, acá la línea 1 de las columnas, ¿bien? Ahora sí, el tercer número es donde terminan las filas. Por ejemplo, la línea 3, ¿bien? De acá. Y el tercero, el último, es donde terminan las columnas. ¿Ven que si yo pusiera así, de esta forma, vamos a guardarlo y lo vamos a ver? Uy, antes que nada, esperen que no me lo haga. Lo estoy poniendo bien, 3, punto y coma. Bien, si yo lo pusiera de esta forma así, un poco, mucho no se va a entender. Bien, entonces hay que tener cuidado un poco de a qué me refiero con cada una de estas cositas así. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado, Esto lo vamos a guardar.
Vamos a ver si ahí me lo toma bien. Ahí estamos bien. Fíjense que si yo los voy a cambiar para que se entienda un poquito, les voy a poner un 2 acá. Bien. Fíjense que este primero es este 1 de acá arribita, de las filas. Este 1 de acá es este 1 de acá de las columnas. Bien, donde empieza. Este 3, el tercer dato, es en realidad donde terminan las filas. Bien. Y el cuarto dato es este de acá, este 2, donde terminan las columnas. Bien, es un poco medio lioso, pero cuando se entiende es fácil. Bien. Yo lo puedo cambiar para que se entienda un poquito más. Le vamos a poner 2, por ejemplo, acá, que empiece el 2 y termina en el 3. Bien. Entonces ahí lo tendríamos del otro lado. Entonces de ahí nosotros podemos empezar a ubicar todas las cosas que nosotros queramos. Bien. Otra forma de hacer esto, que yo lo voy a mostrar a ver si me sale, una forma un poquito más minuciosa, es por ejemplo acá, vamos a ver si me sale bien, es por ejemplo, yo no usar un grid area. Este es medio complicado de usarlo. A mí por lo menos me resulta un poquito complicado. Pero también acá dentro del contenedor hay una etiqueta, acá una configuración, no una etiqueta, que se llama así, Grid Template Areas, bien, que también me deja un poco hacer todas estas cosas. Pero acá es un poco raro de utilizarlo, porque acá se hace así, se pone en comillas y se pone el nombre del ítem que yo quiero poner, de la clase. Por ejemplo, ítem 1. Entonces se haría una cosa así, se ve una cosa así. Bien. Esto es medio raro, parece medio raro. Y yo lo podría poner, lo vamos a poner un poquito así, así se entiende. Vamos a poner un punto, coma. Bien. Y el grid template area lo que hace es, yo le puedo dar los nombres un poco de la ubicación que yo quiero y me lo va mostrando. Es decir que, por ejemplo, en la fila 1 me va a poner el ítem 1. Bien, entonces toda la fila 1 va a englobar el ítem 1. Pero hay que tener cuidado. Yo por lo general no lo uso. Bien, existe. Pero yo por lo general no lo uso porque para mí es complicado de usarlo. Bien. Yo por lo general siempre utilizo Gridaria. ¿Bien? Para todo generalmente uso esto de Gridaria. Bien. Y de ahí yo me puedo ubicar de manera correcta cómo quiero ir yo poniendo las cosas. Bien. Si bien se puede usar así, de esta manera, lo podemos dejar así. Bien. Hay que tener cuidado un poco. Vamos a ver un poquito de esto. Hay que tener un poco cuidado en cómo yo ubico las cosas. Bien, en cómo yo ubico las cosas. Porque, por ejemplo, acá voy a guardar. Voy a ponerle por acá. Entonces, fíjense algo a tener en cuenta. Por ejemplo, bien, que también puede pasar. Fíjense que, por ejemplo, acá yo le dije que el 1 va a ocupar todo esto amarillo, pero acá me dice que el tal 3. Bueno, eso también puede pasar, ¿bien? De que se me superpongan las cosas. Es decir, este 1 está por acá y por acá está el 3, que está por arriba, ¿bien? De este 1. Si yo le pusiera un color al 3, le vamos a poner un color, le vamos a poner, si yo le pusiera un color, fíjense por ahí que me tapa el amarillo y está por delante. ¿Recuerdan, un poco para los que estuvimos antes en Python, recuerdan cómo yo les dije en su momento que cuando creamos en Python, como iba creando yo las cosas es como se iba poniendo, es decir, si yo creaba algo antes, iba a ir por detrás, por debajo, si yo creaba algo después, iba a ir por encima de eso. Bien, pasa un poquito también acá, que yo primero he creado este div del 1, que está por detrás, es decir, está por detrás, de este que se le superpone. Bien, algo que también se puede pensar, alguna cosita interesante de opciones o cositas que se pueden hacer con CSS, es también este Z-index, que es un poco esas posiciones de cada una de estas cosas, ¿bien? Que yo puedo ir pensando esto de que algo está debajo o algo está de arriba, ¿bien? Que se llama así, Z-index, ¿bien? Y es decir, yo le puedo dar una prioridad de qué está adelante, qué está detrás, ¿bien? Por ejemplo, que ahora lo voy a mostrar, por ejemplo, a este le pongo Z-index 1 y ven que me lo muestra arriba,
Bien, si yo esto se lo saco, vamos a sacárselo. Ahora resulta, vamos a guardarlo, resulta que el 1 está por debajo. Bien, entonces se puede ir jugando un poquito con todas esas cosas también. Posiciones, bien. Si yo, por ejemplo, a esto le podría z index 1 y a esto, por ejemplo, z index 2, bien. Fíjense, se queda arriba porque yo le he dado una prioridad a esta más alta, bien, entonces se muestra por arriba. Bien, si a este le pusiera, por ejemplo, 3, ahora me vuelve, bien, la prioridad más alta es lo que está más adelante, bien. Entonces de ahí también con este z-index se puede ir jugando con muchas cosas visuales. Es decir, por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo, acá podríamos pensar de poner imágenes, imágenes arriba de qué, textos arriba de imágenes, o algún, por ejemplo, algún contenedor por detrás y algo por delante. Ir jugando con esta z-index, ¿bien? De qué quiero que esté delante de qué, ¿bien? Entonces se puede hacer eso. Entonces son pequeñas cositas a tener en cuenta, ¿bien? Entonces, bueno, para ver un poquito esto del grid, un poquito más bonito, más visual, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una símil página, ¿bien? Una símil página vamos a hacer, con colores, no la vamos a hacer muy complicado, pero para ver un poquito esto del grid, de qué se podría hacer con CSS, y vamos a crear uno nuevo, vamos a crear Open Folder, le vamos a poner uno nuevo, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle en CSS Grid Página, le vamos a poner, por ejemplo. Así le vamos a poner. Vamos a hacer acá de vuelta, desde cero, algunas cositas. Sí, quiero guardarlo, sí, quiero guardarlo. Vamos a hacerlo desde cero esto. Vamos a venirnos acá. Vamos a crear PHP. Estamos con PHP. Vamos a poner index.php. Vamos a poner acá el HTML. Le vamos a poner símil página, le vamos a poner, para hacerlo con CSS. Bien. Así lo vemos un poquito esto. Para el que esté usando un Sublime, algo interesante de hacer es lo siguiente. Ponen, si están creando, por ejemplo, usando CSS y una página a la vez y quieren ver los componentes y las cosas, algo que se puede hacer, que yo lo hago mucho, es poner acá. Se vienen a View, Layout, le ponen columnas 2, se ponen así y tienen dos archivitos vistos de esta forma, porque ahora voy a trabajar con estilos. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo tener a lo que le estoy dando el estilo y acá tengo el estilo, ¿bien? Para saber un poquito a qué le voy a dar el estilo. A mí me gusta esta forma de tenerlo así. Por ejemplo, tener acá abierta los archivitos, acá tener el mismo archivo que estoy haciendo y acá el CSS para saber qué estoy haciendo. Entonces vamos a hacer algo y lo vamos a ir separando para ir utilizando las cosas de diferente manera. Y es, por ejemplo, vamos a crear un nav con esto de grid. Bien, que fíjense, yo al nav por ahora le voy a poner una clase, que le voy a poner navegación, por ejemplo. Bien, que vamos a hacer la barrita de navegación que hay en todas páginas. Bien, entonces yo lo vamos a ir trabajando conjuntamente y a poquito, e ir pensando qué yo quiero. Bueno, por ejemplo, yo puedo pensar acá que quiero 3 ítems que van a hacer la navegación. Por ejemplo, este me va a mandar a index, que va a ser el home, por ejemplo. Vamos a andar un poquito así se ve bien. Ahí está. El home. Vamos a crear uno, vamos a poner algo, le vamos a poner perfil. No está creado, pero lo vamos a dejar así para que se vea. Y le vamos a poner perfil. Y vamos a crear otro más. Le vamos a poner, por ejemplo, artículos. No sé. Proponerle. Por ahora no va a funcionar, pero para que lo tengamos un poquito visto. Artículos. Vamos a guardar. Por ahora, lo que tendríamos que hacer es, bueno, supongamos que vamos a hacer un estilo. Por lo general se pone así. Link, se pone el nombre, estilos.css. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, algo que se me ocurre acá, si yo quiero hacerlo un poquito más ordenado esto, y dentro acá del grid, bien, supongamos acá, voy a ponerlo dentro de una carpeta, también para que vean otra cosita. Vamos a crear una nueva, le vamos a poner CSS o estilos, por ejemplo. Bien. Fíjense cómo se vería esto dentro de la carpeta de CSS, que era esta la carpeta principal, tengo una carpeta de estilos. Y por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo esto lo vamos a guardar en otro lado, lo vamos a guardar en esa carpeta, para que lo vean. Save as, le vamos a poner, y vamos a poner dentro de la carpeta de estilos, le vamos a poner estilos.css.
y este lo vamos a borrar, que estaría en la carpeta principal. Pero supongamos que tenemos así, ¿bien? Que tengamos una carpetita aparte de estilos. Bueno, es muy fácil, ¿bien? Es muy fácil poner o referenciar carpetas, ¿bien? Y lo único que hay que hacer acá, cuando le ponemos el href, es decirle en qué carpeta está, por ejemplo, estilos. Ponerle una barra, que me va a decir la ubicación, la dirección, y este es el archivo, ¿bien? Entonces está en la carpeta estilos, y el archivo se llama estilos.css, para separarlo un poquito de acá, ¿bien? Entonces nos vamos a venir por acá, vamos a ver lo que tenemos, que lo tenemos acá, ¿bien? Esto es lo que tenemos por ahora, ¿bien? No le hemos hecho nada, ¿bien? Entonces vamos a darle una personalización, algo bonito por ahora. Entonces vamos a poner, como estamos usando clases, punto navegación, para decirle la clase, y por ejemplo le vamos a decir mismamente que se use el grid, ¿bien? Que use el display grid. Y acá yo puedo pensar, ¿bien? ¿Cómo se hace? Si bien tenemos tres ítems, yo puedo pensar que, bueno, yo quiero que grid, siempre le pongo grid, que tenga una fila, ¿bien? Porque va a ser la navegación, nada más por ahora. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, vamos a utilizar otra forma, no ponerlo en píxeles, que a mí me gusta utilizarlo, y es esto, por ejemplo. BH es la cantidad, por ejemplo, de pantalla que ustedes tienen, es el 20% de esa pantalla que ustedes tienen, ¿bien? Es muy parecido a poner 20%, lo único que cambia es un poco, al decirle, este está tomando las dimensiones de mi monitor, ¿bien? Por ejemplo, ¿bien? BH es la altura, BW sería el ancho, el width, ¿bien? Height y width, ¿bien? Los dos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que me cree una fila de 20, dependiendo de lo que yo tenga, ¿bien? Por ahora le podemos poner un color, como yo les dije, para irlo viendo, que le vamos a poner orange, por ejemplo, para irlo viendo cómo lo tenemos, ¿bien? Por ahí lo tenemos. Esto sería el ancho. Si ustedes lo quieren un poquito más chico, le podríamos poner 10. ¿Bien? Y por ahí tenemos que empezar a configurar las cosas. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace? Bueno, por ahora, si lo tenemos así y decimos que hay solo una fila, pero hay varios elementos, bueno, solo voy a tomar el primer elemento. Y este elemento lo va a poner en la primera fila. Si yo lo pusiera así, lo van a ver. Y ven que por ahí me crea como otras filas. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado en cómo yo voy a utilizar las filas y qué voy a tener dentro. Entonces acá, por ejemplo, lo que yo puedo pensar es hacerle así las columnas, ¿bien? Para saber que yo voy a tener las columnas. Y acá viene algo interesante, ¿bien? ¿Por qué decir? Bueno, yo tengo tres elementos, ¿bien? Yo lo podría hacer de esta forma, ponerle, por ejemplo, que cada elemento me tome así, W, lo vamos a usar de W y W. Es decir, tres columnas de 10 y se nos vería de esta forma. Bien, por ahí, fíjense, tres columnas que tenemos por ahí. O otra forma que a mí personalmente me gusta utilizar, y capaz que a ustedes les gusta más, es lo siguiente. Bien, es por ejemplo, dividir toda la página, es decir, todo lo que tengamos acá, en unas columnas hasta el fondo. Bien, por más que yo tenga tres elementos, hacer lo siguiente, por ejemplo. Existe una función para no tener que escribir tres veces, por ejemplo, acá, 10W, 10W, que es repeat, se llama así, repeat. Esta función lo que hace es repetir tres veces esas cosas, entonces se pone así, repeat tres veces, quiero repetir tres veces, por ejemplo, W, ¿bien? Y llegaríamos a lo mismo, si venimos por acá, llegamos a lo mismo. Pero ¿qué es lo que me gusta a mí hacer, por ejemplo? Bueno, es pensar un poco en cómo quiero dividir yo las cosas, ¿bien? Por lo general, vamos a tratar de hacerlo como lo hace para tenerlo un poco con Bootstrap, en un futuro que vamos a ver Bootstrap, lo vamos a tratar de hacer como lo hace Bootstrap. Bootstrap, por lo general, una fila lo divide en 12 columnas, siempre. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, acá, es pensar en esto, dividir 12 filas en 12, digo, la fila en 12 columnas. ¿Qué es lo que hay que pensar acá? Bueno, hay que tener mucho cuidado, de estos espacios, ¿bien? Porque si yo les dije que esta es la cantidad, por ejemplo, un 10%, si yo pongo 12, 120%, entonces fíjense que si yo hago esto,
Fíjense que por detrás, por allá, sigue esto, ¿bien? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo hago yo las cosas, ¿bien? Hay que tener mucho cuidado. Porque por atrás de la página, o sea, hacia la derecha, no lo vemos, pero hacia la derecha, por allá, hay más columnas, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado. Lo que se puede utilizar, lo que se puede utilizar es, por ejemplo, utilizar una forma, o pensarlo, por ejemplo, que es lo que yo quiero hacer. De, por ejemplo, decirle, bueno, si por ejemplo lo vamos a utilizar así de 10, nosotros podríamos poner 10. Entonces yo ya sé que ahí me queda bien puesto. Tengo 100, cada uno ocupa, bien, cada uno ocupa 10%, entonces estaríamos bien. Entonces eso es algo en que pensarlo, bien. Otra cosita que se puede hacer, por ejemplo, es, por ejemplo, poner una palabrita así, auto, bien, que fíjense, vamos a guardarlo, vamos a ponerlo por acá. Por ahí también me crea lo mismo, bien, y fíjense que si yo pusiera por acá, por ejemplo, 12, vamos a poner 12. Fíjense que ahí hay que tener cuidado, porque auto, ahí lo pueden ver un poquito mejor, lo que hace es, bueno, va tomando el espacio que tenga cada celdita, bien, y se va ubicando a lo que tengo, bien. Creamos 12 celditas, 12 columnas, pero bueno, por ejemplo, la fila, la columnita esta 1 ocupa un espacio, por ejemplo, artículos, ustedes ven que acá ocupa más espacio, bien. Entonces hay que tener un poquito cómo yo quiero, ¿cómo se diría? Cómo yo quiero crear, bien. Hay que tener acá un poco vamos a tener que tener en cuenta, bien, vamos a tener que tener en cuenta cómo nosotros vamos creando las cosas. Una cosa que también se puede hacer para mismamente acá tener un poquito de cuidado con esas dimensiones es utilizar la siguiente dimensión que se llama así, un FR. ¿Bien? El FR es como una fracción lo que hace, y es lo que hace es toma, por ejemplo, toma todo el ancho, le voy a decir que tengo todo este ancho y que me lo divida en 12 y que todos ocupen una misma fracción, es decir, uno de 12, uno de 12, uno de 12. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ven acá que todas las celditas me ocupan una fracción, es decir, uno de 12 de la misma cantidad que yo tengo de ancho, ¿bien? De página, ¿bien? Entonces ahí, por ahora lo tenemos bien ubicadito, ¿bien? No es necesario, fíjense, alguna cosa interesante, que bueno, yo por ahora no es necesario, ¿bien? Ponerle qué quiero yo poner en cada lugar. Si yo, por ejemplo, una cosa interesante que se puede hacer, es decir, por ejemplo, que el artículo quiero que esté en la fila 12, bueno, yo podría poner lo siguiente. Podría ponerle a cada uno de estos A, como son etiquetas, por ejemplo, una clase, pero le vamos a poner solo a esta clase, por ejemplo, y le vamos a poner ítem 1, ¿bien? Y acá un poco, bueno, un poco cuando se maneja con estilos hay que ir pensando cómo quiero hacer las cosas, dependiendo también un poco qué ordenado, qué tan desordenado soy. Pero fíjense que yo podría decirle esto, la vamos a poner con el grid area, para mostrarle la grid area. Por ejemplo, yo quiero que ocupe estos dos celditas de al final. Yo podría decirle lo siguiente, por ejemplo, bueno, como yo estoy es fácil, como la fila empieza desde 1, es fácil saberlo. La columna, ¿qué columna que quiero que empiece? Por ejemplo, acá en la línea 11, que empiece en la 11, va a terminar en la 2, ¿bien? En la columna 2, o sea, la fila, esta línea 2, porque no tenemos otra más. Y, por ejemplo, quiero que termine en la línea 13. Vamos a ponerle línea 13. Punto y coma. Fíjense por acá, si nos vamos acá. Ahora artículos lo tenemos acá. Bueno, de ahí me puedo ir manejando dependiendo qué es lo que yo quiera, qué quiero mover, qué no quiero mover. Porque, por ejemplo, acá estos me vienen bien, porque mismamente automáticamente se van a ir posicionando solo. Y este lo puedo ir posicionando por detrás. O podría yo, por ejemplo, si yo vengo por acá, le vamos a poner grabar esto también. Siguiente parte, segunda parte. Si me acuerdo, si puedo, lo junto los dos videos y no hacer tanto problema.
le estaba mostrando esto, lo del nav, y lo que iba a hacer ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Buena pregunta, ¿qué iba a hacer acá? Vamos a sacar esto. Ahí vamos a hacerle unas cositas interesantes. Vamos a ver, voy a seguir un poquito dándole una configuración a esto para que se vea un poquito más visualmente bonito. Por ahí le vamos a poner lo siguiente que yo no dije, un poquito no dije. Algo, por ejemplo, que se puede hacer si yo tengo etiquetas dentro de etiquetas, bien, algo que podemos hacer es, por ejemplo, mientras van ingresando todo, esto es una tontería, ¿sí? Mientras lo vamos haciendo, es, por ejemplo, yo decir, tengo por ejemplo, la clase navegación y, por ejemplo, tengo dentro una etiqueta A. Se puede decir de la siguiente forma, poniéndole un espacio y poniéndole la etiqueta. Y esto va a ser la etiqueta A que esté dentro de la clase navegación. ¿Qué van a hacer estas, por ejemplo? Entonces lo que vamos a hacer mientras esperamos un poquito por ahora es, por ejemplo, arreglarle esto. De decoration, le vamos a poner none, le vamos a poner font family calibri y le vamos a poner font size, unos 20 px, por ejemplo. Así vamos arreglando un poquito esto. Y le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner que sea color white. ¿Bien? Ya lo tenemos por ahí. ¿Bien? Y le vamos a poner de vuelta esto, así se ve. Estábamos poniéndole un poco de estos lugares, le dije que si tengo automáticas las cosas, bueno, dependiendo ir viendo qué me voy organizando, qué tan bonito quiero hacer las cosas. Si a ustedes les gusta más, por ejemplo, ponerle a cada uno de los ítems que hay, ítem 1, ítem 2, ítem 3, y irlos ubicando cada ítem, poniéndole la fila y la columna o el área, bien, háganlo de esa forma. Si se ubican más o menos, si llegan al torno de ubicarse de que, bueno, esto lo necesito automático, pero después este lo puedo poner por allá, bien, dependiendo que yo quiera. O si, por ejemplo, lo quiero de esta forma, por ejemplo, lo vamos a poner por ahí, bien, que le voy a sacar esto, que este esté al final y acá me quede artículos. Bueno, se puede también ir pensando de esa forma, bien. Y tener en cuenta eso. Bueno, lo que podemos hacerle acá, por ejemplo, es lo que yo les decía antes, es le vamos a poner al body margin 0 y padding 0. Vean, para ir arreglando un poquito esto. Ahí ven que me sacó todo lo que yo tengo. Si yo no lo tengo, por lo general deja el navegador ahí un margen o un padding ahí de algo. Bien, entonces por lo general se pone ahí, el body esto se pone así para que me aparezca ahí al principio. Bien. Entonces de ahí yo puedo ir manejándome. Bien. Todo lo que yo quiera. Esto, por ejemplo, nosotros acá tenemos hecho para el nav nada más las cosas. Pero supongamos que después tengo más cosas, ¿bien? Y le vamos a poner acá, por ejemplo, contenedor. ¿Bien? Y esto va a ser otro div, que es otro contenedor con otros tipos de cosas. Acá por ahora, a términos prácticos, tampoco tenemos mucho tiempo, vamos a hacerle unos div. Por ejemplo, unos 4 podemos hacer. Unos 3, no 4, 3, no 4, 3, 4. Vamos a hacerle, ¿por qué no? Fíjense que hay que tener en cuenta, por ejemplo, alguna cosa interesante de que es bueno. Yo sé que acá, este ítem 1 me va a poner este grid area a todos los que le tenga ítem 1. Si por ejemplo acá yo le pusiera ítem 1, bien, supongamos que lo quiero poner así, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, 2, 3 y 4, bien. Este ítem 1 también me lo daría a este ítem 1. ¿Cómo se puede hacer un poco para separar las cosas? Bueno, un poquito también como por acá. Es decirle, por ejemplo, este ítem 1 es el ítem 1 que está dentro de navegación. Bien. Entonces ahí yo puedo decir que este es este de acá. Bien, es este que yo le puse hasta acá. No es este de acá. Bien, porque el otro está en contenedor. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá, en contenedor, le vamos a poner también un display grid. Bien. Y acá lo vamos a hacer un poquito más interesante. Si bien son 4 ítems, para que lo veamos y para que nos quede un poco ideal, como lo hemos visto, voy a hacer lo siguiente, para que lo vean. Voy a ponerle en el template, es decir, cuántas filas quiero y cuántas columnas quiero,
Por ejemplo, podemos hacer, si bien son 4 ítems, podemos hacer, supongamos, ya que esto me ocupa, supongamos, 10, le vamos a poner que me ocupe, que me haga 9 filas de 10 BH. Es decir, sería 90% más el 10% que yo tengo ahí, es el 100% de la altura. Bien. Y en acá le vamos a poner, ya que tenemos, siempre pongo grid template columns, le vamos a poner que ya que estábamos usando 12 columnas, vamos a hacer que me utilice 12 columnas. Bien. Entonces lo vamos a ver un poquito por acá, para que veamos cómo se ve. Esto hay que guardarlo y esto hay que guardarlo. Vamos a ver un poquito cómo se ve. Fíjense cómo se vería. Un poquito para condecir un poco todo lo que yo tengo. Bien. Y acá tenemos varias cositas para tener. Y acá lo vamos a ver un poquito, esto es lo que yo le decía del grid area, un poquito mejor visto. Y es, por ejemplo, cómo ubicar las cosas cuando yo tengo. Por lo general, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es divido en muchas columnas y muchas filas la página. Y después, por ejemplo, lo que hago es decirle, bueno, lo que esté dentro del contenedor, que es el ítem 1, bien, dentro del contenedor, el ítem 1, va a estar, por ejemplo, grid area, le vamos a poner. Vamos a decirle que este tome, por ejemplo, de la fila 1, bien, de esta línea de acá, le vamos a poner acá, de la línea 1, bien, que empiece de la 1, que empiece de la columna, la línea 1, y por ejemplo le vamos a decir que termine, por ejemplo, acá en la 5, bien, es decir, que vaya hasta la 5, y por ejemplo acá le vamos a decir que llegue hasta la 7, por ejemplo, que llegue hasta la 7. Acá le vamos a poner un color para que lo veamos, por ejemplo le vamos a poner light blue, para hacer algo diferente, light blue. Bien, entonces lo tenemos, fíjense cómo se ve. Si yo tengo muchas filas, bien, muchas filas y muchas columnas, es decir, muchos cuadraditos, es mucho más fácil a términos prácticos ubicar las cosas. Porque, por ejemplo, fíjense, que yo, por ejemplo, acá le vamos a decir que al contenedor, el ítem 2, le vamos a decir que le vamos a decir que empiece desde acá, desde la 1, que llegue hasta la 5, le vamos a dejar el espacio ahí, que empiece del 1 y llegue hasta la 5, bien, y que empiece, por ejemplo, de la columna, desde la 7 y que llegue hasta la 13, que sería la última, que empiece en la 7 y termine en la 13, punto y coma. Y a este le vamos a poner, para diferenciarlo, por ejemplo, yellow, le vamos a poner, ¿por qué no? Entonces fíjense que ahí lo voy ubicando. También yo le podría poner, por ejemplo, vamos a hacerle los otros, el ítem 3, vamos a hacer los 4 ítems primero. Grid area, le vamos a decir que, por ejemplo, este tome de la 5, por ejemplo, y que llegue, empiece la columna desde la 1, y que llegue, por ejemplo, a la 7, y que, por ejemplo, en las columnas llegue a la 13. Y le vamos a poner un color para que lo vean, como lo he hecho. Background color, le vamos a poner red a este. Entonces, fíjense que este me tomaría por ahí estas dos por acá. Bien. Si esto yo lo saco, fíjense cómo se va viendo todo. Bien. Y por último, que este lo podemos copiar y pegar y ir cambiándole. Uy, para aprovechar el tiempo un poquito. Podemos decirle que me ocupe todo lo demás. El siguiente, que sería, por ejemplo, así. Empieza desde la 7, este empieza desde la 1, después llega a la 10, que sería la 10, acá, y llega, por ejemplo, a la 13. Como se vería, me tendría que ocupar todo el espacio de ahí abajo. Bien, le vamos a cambiar a red, le vamos a cambiar a blue. Bien, entonces me ocupa todo lo de ahí abajo. Bien, fíjense cómo se va viendo si yo lo pongo así, si yo le saco esto así. Fíjense cómo se ve. De ahí es mucho más fácil para mí, por lo menos, algo que les puedo decir. Si hacen varias así, si hacen varias filas y columnas, así como yo hice, ¿ven? Que cada cosa pone ahí. Porque después, ¿a qué me permite? Bueno, si yo quisiera poner algo, por ejemplo, acá dentro del celeste, que quede acá adentro, bueno, yo lo puedo ubicar más fácil, ¿bien? En esta posición de acá, o por ejemplo, dentro del rojo al medio, ¿bien? Puedo ir Como un ubicando prediseño. eso mismo. A mí me gusta hacer esto así, como hacer muchas celdas y algo para que me permita trabajar tranquilo, ¿bien? Por lo menos a mí me gusta hacerlo así.
Bien. Como último, esto es un poco cómo se maneja el grid. Bien. Después dentro le pueden poner las etiquetas, lo que ustedes quieran, por acá, por allá. Bien. Pero esto sería lo esencial de cómo funciona el grid. Son filas y columnas. Yo le doy los espacios que quiero, lo otro que quiero. Bien. Entonces un poquito decir en estos temitas, porque mucho no vamos a ver flex, ¿bien? Mucho no vamos a ver flex, porque cuando veamos Bootstrap va a estar un poquito todo incluido y se va a entender, ¿bien? Esto flex, tiene un poquito de diferencia, bien, con grid, porque grid es la grilla de filas y columnas. Lo que hace flex es como que automáticamente va haciendo filas y automáticamente va ubicando las columnas. Como ustedes vieron un poco, que yo les dije si no ponía ciertas configuraciones, se iba poniendo un poco automáticamente. Bueno, un poco automáticamente me lo hace eso flex, ¿bien? Entonces me dirán, profesor, ¿qué es mejor? Para mí, a la hora de si quiero ubicar cosas, y por ejemplo, ¿en qué puede pasar? Ubicar algunas fotos, bien, en la página, o algunos divs, o ciertos componentes de Bootstrap mismamente, que ya después vamos a ver. Me gusta ubicarlos así con grid, bien. ¿Y para qué, por ejemplo, utilizar, para por lo menos para lo que yo uso Flex? Flex tiene una propiedad, dos propiedades muy interesantes, que es un poco para ubicar cosas, que más que nada yo lo uso para centrar cosas. Se puede usar para poner cosas hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, bien, pero yo lo uso más que nada para centrar, bien. ¿Qué es lo que uso yo? Por ejemplo, fíjense que por ejemplo, home de artículos está puesto arriba, bien, y si yo quisiera ponerlo, por ejemplo, un poquito más debajo, yo tendría que hacer lo siguiente, por ejemplo, lo vamos a hacer con el perfil, que lo tenemos ahí, bien. Si yo lo quisiera poner un poquito más bajo, yo tendría que hacer esto, por ejemplo, margin top y darle, por ejemplo, 10%, no sé, supongamos, para que salga un poquito más debajo, le vamos a poner más, porque si no, le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner 20 px, así, creo que así se va a notar, o más. Por acá. Ah, no, es que esto en el contenedor, no, ¿vieron? Ya me equivoqué yo. Este es el contenedor, este es el que yo quiero cambiar. Ahora sí, margin top, 20%, ahí debería. Me parecía que se estaba cambiando este de acá. Ahí está, ven que ahí si quiero, yo podría hacerlo de esa forma. Pero por ejemplo, algo que sea estética, algo simétrico, bien, para que me quede más o menos lindo, es usar ese display flex, bien, para los ítems que yo tengo acá dentro, como por ejemplo, ¿qué? Bien, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, fíjense, yo puedo mezclar un poquito grid y flex, es decir, por ejemplo, si bien este ítem está puesto en una celda de grid, yo le puedo decir, por ejemplo, mismamente, que dentro, o sea, ese ítem, que era este div de acá, que tenemos acá, que es de perfil, yo le puedo poner, por ejemplo, de vuelta grid y hacer otra grilla más, o utilizar flex, ¿bien? Y dos que son más utilizadas en flex, dos configuraciones que son muy utilizadas en flex. Una es align items, ¿bien? Estas dos son las que generalmente uso yo, ¿bien? Ya después la vamos a hacer la semana que viene, bien, el jueguito este que Facu había pasado, para que lo vean un poco, que ahí vamos a jugar y vamos a probar. Pues está lindo, muy lindo este juego. Pero dos esenciales es este, que lo que me hace es, fíjense, me alinea a la mitad, esto lo guardé bien, lo guardamos bien, de por sí ya me alinea todo al medio, ¿bien? Entonces genial esta propiedad de Flex específicamente, que ya me alinea todo al medio, ¿bien? Entonces ahí yo puedo empezar a jugar con, por ejemplo, algo que se podría pensar, es decirle, por ejemplo, ponerle así, medio. Voy a crear una clase que se llama medio, que haga esto, por ejemplo, para que se fijen un poco cómo vamos utilizando esto. Y por ejemplo, yo ponerle a cada uno de estos A la clase medio. ¿Qué es lo que haría? Ítem medio y por acá class medio, que le agrega esta propiedad acá, este flex de acá. Entonces me los deja todo al medio. Bien. Fíjense
fíjense que otra cosita que más se puede hacer, es fíjense que acá hay un espacio, si yo lo quisiera tener centradito, bien centradito, el siguiente que se puede hacer es este, Justify Content, bien, que es muy parecido, pero este es para vertical y este es horizontal, que lo que me hace es me centra, bien, al medio de todo. Si yo lo pusiera esto así, van a ver ahí que me lo centró bien, bien. Entonces yo por lo general el flex lo utilizo para eso, bien. Yo hago la grilla para posicionar todos mis elementos y el flex generalmente yo lo utilizo para centrar cosas, bien, o para posicionar dentro de qué cosas, bien. El flex yo generalmente no lo utilizo para hacer grillas y posiciones de div y contenedores, porque es mucho más fácil grid, bien, y te deja muchas más opciones en torno a eso. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que tenemos por ahí, un poco para que lo vean, cómo lo he hecho yo por acá, ¿bien? Y cómo yo utilizo esas dos cosas. Y hay que decir algo, ¿bien? Para la semana que viene, la semana que viene ya vamos a entrar con Bootstrap, para que tengan una idea de Bootstrap. Ya lo han visto ustedes un poco, me han dicho, pero hay que tener, vamos a tener ciertas, que yo sí se los tengo que decir, hay que tener ciertas cosas. Bootstrap mismamente es un set de estilos que por detrás de Bootstrap tiene un montón de estilos predefinidos ya guardados en torno a clases. Entonces lo que utiliza mucho son clases, ¿bien? El display que utiliza Bootstrap generalmente es Flex, pero nosotros vamos a ver que si bien utiliza Flex, nosotros capaz que lo podemos mezclar con Grid, que es un poco más fácil de poner las cosas. Entonces vamos a tener que, yo les voy a mostrar un poquito cómo voy a ir mezclando, ¿bien? Este Grid y después con Bootstrap que usa Flex, ¿bien? Diferentes cosas. Por lo general, ¿qué vamos a estar utilizando a futuro? Y Bootstrap es genial, es muy fácil de utilizar, nos deja todo a la mano. Entonces vamos a utilizar muchas cosas de Bootstrap, pero Bootstrap no siempre te da la solución. ¿En torno a qué? Bueno, en toda esta posición que hemos hecho acá, en Bootstrap hay que tener en cuenta muchas más cosas, ¿bien? Hay que tener en cuenta muchas más cosas, que a veces se va complicando, ¿bien? Se va complicando las cosas, y con Grid a veces es mucho más fácil. Entonces siempre hay que tener ahí a la manito, ahí por ahí la carta guardada de que sé utilizar Grid, ¿bien? Porque puede pasar, que nos va a pasar, a mí me va a pasar cuando les empiece a mostrar cosas de Bootstrap, que se va a ir complicando y voy agregando más cosas que capaz que con Grid era mucho más sencillo hacer, o más visual por lo menos, de entenderlo. Entonces es una cosa a tener en cuenta, ¿bien? Porque yo explico mucho esto de Grid al principio y no me voy directamente a Bootstrap, ¿bien? Obviamente, uno nunca es, yo no soy diseñador web mismamente, ¿bien? Entonces esto no va a estar 100% pipí cucú, ¿bien? Pero vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible. Por eso mucho utilizamos Bootstrap, que nos deja estilos lindos, bien, configuraciones lindas, letras lindas. Entonces, por lo general, siempre se utiliza Bootstrap, bien. Si algo quisiéramos hacer algo muy personalizado, bueno, ahí sí les digo que sí podemos hacer todo con CSS. Podemos hacer, se puede hacer toda la página con CSS, sí, se puede hacer tranquilamente, bien. El que lo quiera ponerle la personalización mismamente y diga, no, es que Bootstrap utiliza siempre lo mismo y se ve todo igual, bueno, podría hacerse toda la página directamente con CSS, tranquilamente, ¿bien? Y no hay ningún problema, pero ya vamos a ir viendo un poquito cada cosa en torno a esto, ¿bien? ¿Qué les voy a poner yo? Si recuerdan el que estuvo conmigo el año pasado, ¿se recuerdan que yo les dije el desafío de crear la misma plantilla de CSS que lo hicieran ustedes? Bueno, se los voy a dar, les voy a dar yo una parecida a esta, ¿bien? Para que traten de usarlo ustedes, a ver qué tal les sale. Obviamente traten de hacerlo exactamente igual a como lo hago yo, ¿bien? Lo más parecido posible. Los colores voy a tratar de usar los colores así fáciles, naranja, no voy a usar un color raro, ¿bien? Pero traten de... Los colores no me importan, lo que me importa es más bien la posición, que se los voy a poner en varias cositas, ¿bien? Y ahí vamos a ir avanzando, ya directamente.
Estos CSS, han visto, son varias propiedades que podemos ir poniendo, ¿bien? Lo bueno que tiene es que puedo usar el estilo para varias cosas, ¿bien? Y poderlo utilizar en varios lugares. Las propiedades, ¿cómo nos vamos a ir manejando? Bueno, cada vez que queramos hacer alguna propiedad o algo específico, ¿qué es lo que se hace? Por lo general, San Google me va a decir cómo hacerlo, ¿bien? No teman meterse en cómo poner el texto a la izquierda y que la imagen sea arriba, al medio, y que esté todo dentro de un grid, pero yo lo hice con Flex. Se busca y hay millones de cosas para estilos, ¿bien? Y después, bueno, ya después se va a ir viendo. La cosa es ir practicando un poco para tener en cuenta esto de estilos, más o menos tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer yo para lo siguiente que yo les voy a mostrar? Si bien Bootstrap, ustedes han visto esto de hacerlo en pantallas adaptables, ¿bien? Es decir, que se vea bien, supongamos, en una compu, en un celular, en una tablet, ¿bien? Si bien Bootstrap lo trae de series, yo se los voy a mostrar en CSS, vamos a hacer el diseño adaptable, lo vamos a hacer en CSS, así yo los muestro para algunas cositas, no va a ser interesante, ¿bien? Entonces así vamos a ir tratándolo. Por ahora les voy a subir un poquito de este archivito que está por acá, y les voy a poner a ver un desafío, que se lo voy a subir en este fin de semana seguramente, ¿bien? Así lo van haciendo tal cual lo hago yo. A ver si les sale, ¿bien? Profe, ¿como esto? Va a ser parecido a esto, ¿ah? Va a ser parecido a esto, nada más que va a tener bastantes más cositas. Es lo único. Pero para que vayan practicando un poquito esto de CSS y se vayan amigando con todo esto, ¿bien? Entonces vamos a dejar hasta acá, ¿bien? Vamos a dejar hasta acá, vamos a parar acá, no mucho más, ¿bien? Semana que viene seguimos viendo, vamos a tratar de hacer ese jueguito que tenía Facu, que no sé si lo han jugado ustedes, pero tiene bastantes cositas interesantes para pensar. Lo vamos a hacer como para pasar un poquito el tiempo y está lindo para practicar. Y vamos a ver un poquito de Bootstrap, vamos a ver Bootstrap, que es lo que vamos a seguir utilizando luego. ¿Bien? Así que bueno, hasta acá dejamos.